clases, ¿sí? La utilizan para terminar el TP, ¿no? Mm. El EVEA está muy lento, ¿no? ¿O soy yo? Está medio trabado. Sí, sí, anda, no sé, anda, no se puede entrar. Mm. Estoy tratando de abrir los documentos del EVEA, ¿sí? Si quieren comparto la pantalla, pero no van a ver más que un circulito girando. Buenas, Hola, ¿cómo te por va? Avanza. No, no. Estoy tratando de abrir los documentos que están en el EVEA para que estemos sincronizados, ¿no? Y poder, digamos, que ustedes sepan de dónde estoy explicando cada cosa. Pero nada, está lento. Sí, está muy lento. Sí. Yo, de hecho, para conectarme tardé un poquito más porque tuve que buscar en el historial de navegación el link de Sí, Schmidt, porque si sí, no, a mí me pasa exactamente lo mismo. Pero bueno, vamos. Acá está. Estoy tratando de que aunque sea dejar abierto lo que me falta este. Bueno, hoy vamos a ver la unidad 6, ¿sí? Fíjense que diseño estructurado lo terminamos de ver la semana pasada. Quedó una partecita de diseño en tiempo real que lo vamos a ver cuando veamos este tema, ¿sí? Acá hoy vamos a ver la unidad 6,
la semana que viene recuerden que no se conecten porque no va a haber clases. Ese día, el jueves que viene, lo utilizan para terminar el TP, ¿sí? Para darle los últimos, ¿sí? Y ahora vamos a ver la unidad 6. Estoy tratando de que abra. Ahí está. Bueno, perfecto. Ahí está. Perfecto. Bueno, fíjense, dentro de la unidad 6, ¿sí? Ustedes tienen 3 documentos. Acá tenemos algo que se llama presentación del diseño y sus entregables. Yo voy a explicar de este documento. Igual les dejo el lenguaje UML, ¿sí? Grady Book es esta persona que está acá, Grady Book, ¿sí? Acá tienen el libro, ¿sí? Y este es un documento que tiene sus años, ¿sí? Tiene ya, pero como lectura de referencia, tiene conceptos interesantes. Yo sé que ustedes ven programación, pero no sé si cuánto profundizan en UML, ¿sí? ¿Ahí alguien me quiere comentar qué profundidad ustedes ven de UML? Y lo relacionado a UML lo vemos más que nada en lo que es base de datos 1, base de datos 2 Mm, y lo que es la ingeniería de requerimientos, ingeniería de ujú. requisitos. Bueno, Ahí, ahí ahí ven, vemos, sí, claro, ahí vemos mucho lo que es casos de UML, uso. los casos de uso, claro. Mm, Y ahí ok. se hace mucho énfasis porque también trabajamos con lo que es la SRS. Mm, eh, ok. y bueno, en esa materia es donde más vemos UML. Ok, perfecto, gracias, Elías. Bueno, acá lo que ustedes tienen que saber que UML es una herramienta, o sea que y en este caso la idea es darle un enfoque de diseño. Acá tienen un repaso, ¿sí? Después salieron otras versiones de UML, ahora lo vamos a ver un poquito más, ¿sí? Pero este documento les recomiendo que lo lean, ¿sí? Después tienen acá un libro que es, es bastante interesante este libro, ¿sí? Y después, y vamos a ver lo vamos a ver desde acá, desde representación del diseño y sus entregables. Bueno, esto es parte de la unidad de diseño orientado a objetos. Para diseño orientados a objetos, los diagramas que utilizamos son los que están en UML. ¿Sí? UML es una herramienta, ¿sí? De apoyo al diseño. Ya saben lo que quiere decir, ¿sí? Unified Modeling Language, ¿sí? Lenguaje de modelado unificado. ¿Qué es UML? ¿Sí? Grady Book, ¿sí? Es Grady, uno de los desarrolladores originales de UML, lo describe de la siguiente manera, ¿sí? UML es un lenguaje visual orientado a objetos para modelar sistemas de software. Es un conjunto de técnicas y notaciones para describir y visualizar el diseño de un sistema, desde su estructura estática hasta su comportamiento dinámico, ¿sí? Porque un sistema tiene esa estructura estática y después tiene representaciones de comportamiento, ¿sí? Del estado, los métodos, ¿sí? Ahí empieza el dinamismo de los objetos. UML proporciona una notación gráfica estandarizada que permite a los profesionales de la ingeniería comunicarse de manera efectiva y precisa, ¿sí? No tengo que andar interpretando porque ya está
unificado. Todos sabemos que un actor es un actor, que un caso de uso base es un caso de uso base, que lo que significa un extend, lo que significa un include. A eso se refiere, ¿sí? UML es extensible, lo que significa que se puede adaptar y personalizar para diferentes dominios y necesidades de modelado, ¿sí? Por eso, como es una herramienta, lo puedo adaptar, como decía Elías, lo puedo utilizar para ingeniería de requerimientos, lo puedo utilizar para análisis, lo puedo utilizar para diseño, ¿sí? Bueno, acá tenemos este libro es uno de los libros, digamos, de referencia, ¿sí? El lenguaje unificado de modelado, un manual de referencia, ¿sí? UML es una herramienta ampliamente utilizada, ¿sí? Tiene varias razones por qué es una herramienta ampliamente utilizada. Porque podríamos tener una excelente herramienta y podría carecer de adopción, ¿sí? No la usa nadie. La notación gráfica estandarizada. UML proporciona una notación gráfica estandarizada, ¿sí? Después tenemos flexibilidad y adaptabilidad. UML es un lenguaje extensible y adaptable, lo que significa que se puede personalizar y adaptar para diferentes dominios y necesidades de modelado. Si alguno tiene una duda, me interrumpe, ¿sí? Porque yo no puedo ver a veces, ¿sí? Me interrumpe directamente. Comunicación efectiva. UML proporciona una notación gráfica visual que facilita la comunicación efectiva entre los miembros del equipo de desarrollo, ¿sí? Porque imagínense, bueno, estoy diseñando esto y acá está mi diagrama de clases. ¿Y cómo lo pensaste? Y lo pensé de esta manera. Imagínate que tengo esta clase principal, esta clase soportes, estas clases abstractas, todo este conjunto de clases se encarga de la interfase. Bueno, entonces yo tengo diagramas para poder explicar eso que quiero comunicar. Análisis y diseño estructurado. UML ofrece una amplia gama de diagramas y técnicas de modelado que permite realizar análisis y diseño estructurado de los sistemas. Los diferentes tipos de diagramas de UML, como el diagrama de clases, diagrama de secuencia, diagrama de actividad, permiten representar diferentes aspectos, ¿sí? Yo represento cosas distintas. Estándar ampliamente aceptado. Acá estamos hablando de la adopción. UML es un estándar ampliamente aceptado y utilizado en la industria del desarrollo de software, lo que lo hace una herramienta comúnmente utilizada, ¿sí? Esto no sucedía hace años atrás, ¿sí? Hoy UML es reconocido en el mercado y es reconocido también en lo que yo llamo el ecosistema. Historia de UML. Acá está Grady Bosch, un poco más joven, ¿no? Ivar Jacobson y James Rumbaugh. UML, un poco de historia. UML, lenguaje de modelado unificado por sus siglas en inglés, es un lenguaje de modelado gráfico, ¿sí? Utilizado en la ingeniería de software para representar visualmente el diseño de sistemas. Su origen remonta a principios de los años 90, cuando un grupo de expertos en ingeniería de software se unió para crear un enfoque estandarizado, ¿sí? En 1994, Grady Bosch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson, ¿sí? ¿Dónde estoy? Los tres, ¿sí? Reconocidos expertos en el campo de la ingeniería del software, unieron sus esfuerzos para crear un lenguaje de modelado unificado, que pudiera unificar las diversas metodologías, porque eso es un desafío también, ¿no? No es que hay una sola forma de construir software, hay varias formas, y siempre fue así, y está bien que así sea, ¿sí? Pero bueno, es como necesito una herramienta que se pueda utilizar para las distintas formas de abordar un diseño. El objetivo era desarrollar un lenguaje de modelado que pudiera ser utilizado para describir, visualizar, fíjense, describir, contar algo que ya existe, visualizar, mostrar algo, especificar
y documentar los sistemas de desarrollo de manera clara y efectiva. El trabajo conjunto de estos expertos culminó en la publicación del primer libro que les mostré, obviamente que hubo varias ediciones, ¿sí? Sobre UML en 1997, titulado The Unified Modeling Language Reference Manual, ¿sí? Manual de referencia del lenguaje de modelado unificado. Este libro estableció las bases del lenguaje UML, proporcionando una descripción detallada de su sintaxis, semántica y notación gráfica. Algo interesante acá, ¿no? Estos se los dejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es lo que mantiene, UML va teniendo versiones, ¿sí? Es decir, esto que yo les estoy pasando acá, esto tiene sus años, pero si yo quiero ver la última actualización con respecto a la sintaxis o el último cambio que tuvo UML, porque ha tenido cambios, voy acá. A partir de entonces, UML ha evolucionado y se ha convertido en un estándar ampliamente aceptado. Eso es que estoy hablando de la adopción. El consorcio Object Management Group, ¿sí?, ha sido el encargado de mantener y evolucionar UML como un estándar abierto y gratuito. Con el tiempo, UML se ha convertido en una herramienta clave en la ingeniería de software, utilizada por desarrolladores, diseñadores, arquitectos y otros profesionales. Por eso es que ustedes lo ven una y otra y otra y otra y otra vez. Su historia está marcada por la colaboración de expertos en el campo y la evolución como un estándar. Ventajas de UML en el diseño. Bueno, estándar de la industria. UML es un estándar ampliamente aceptado en la industria de software. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes se incorporan a un equipo de proyecto y el proyecto utiliza UML, ustedes van a ser, digamos, van a entender y van a ser incorporados rápidamente porque están utilizando algo que ya se conoce. Representación visual. UML utiliza una notación gráfica que permite representar visualmente los diseños de sistemas de software, lo cual facilita la comprensión y la comunicación. Abstracción y claridad. UML ofrece una serie de diagramas que permiten representar diferentes niveles de abstracción. Obviamente, un diagrama de clases es mucho más abstracto que un diagrama de secuencia o un diagrama de comunicaciones. Reutilización de modelos. UML permite la reutilización de modelos de diseño en diferentes proyectos de software. Esto significa que los modelos pueden ser utilizados como plantillas. Eso es muy interesante. Desventajas. Vamos a ver, porque siempre que hablamos de ventajas, miremos las desventajas, ¿sí? Complejidad. UML es un lenguaje de modelado gráfico complejo. Es complejo, que requiere un conocimiento detallado, porque a veces cuando uno pregunta, bueno, ¿se utiliza UML? Sí, ¿y cuál es el diagrama? Bueno, el diagrama de casos de uso, clases y secuencias, y por ahí el resto de los diagramas no se incorporan, ¿sí? Hay una curva de aprendizaje. Dado que UML es un lenguaje complejo, aprender y dominar todas sus características, todos sus diagramas, ¿sí? ¿Qué representa? ¿Qué quiero representar con cada diagrama? ¿Cuándo? ¿Qué diagrama debo utilizar si quiero representar una estructura, una vista estática del diseño, o si quiero representar un comportamiento? ¿Sí? Después, sobrecarga de documentación. UML puede generar una gran cantidad de documentación, especialmente en proyectos complejos. Puedo llegar a tener mucha documentación, ¿sí? Imagínense en un sistema integrado, un sistema de gestión, ¿cuántos diagramas de casos de uso puedo llegar a tener? Posible falta de adopción. Aunque UML es un estándar de la industria, no todos los equipos de desarrollo de software lo utilizan de manera amplia. No es que todos absolutamente. Hay una posible falta. Puede ser que ustedes vayan a un grupo de desarrolladores y no los utilicen. No hay quien lo obliga. Algunos equipos pueden preferir otras metodologías o herramientas de modelado que podrían limitar la adopción de UML en ciertos contextos. Bueno, acá
fíjense cómo están clasificados los diagramas. Esto fíjense, es UML 2.5, ¿sí? Obviamente, si ustedes ingresan al sitio el Object Management Group, van a tener todos estos diagramas, ¿sí? Cómo están clasificados, ¿sí? Diagramas de estructura, diagramas de comportamiento, ¿sí? ¿Cuáles son los diagramas que ustedes bueno, los más conocidos, ¿no? Los diagramas de clases representan estructuras, diagramas de despliegues representan estructuras, el diagrama de objetos también, y el diagrama de componentes también, ¿sí? ¿Cuáles son los que representan comportamientos? Diagrama de actividad, diagrama de estados, diagramas de uso, y acá de caso de uso, perdón. Y acá tengo los diagramas de interacción, ¿sí? Qué bueno. Diagrama de secuencia y comunicación. Y fíjense que los que están en rojo son los diagramas nuevos que se han agregado a UML, ¿no? Diagrama de tiempos, diagrama global de interacciones, ¿sí? Estos son diagramas que se han agregado, que quizás no tienen esa adopción, ¿sí? que tiene el resto de los diagramas. Sería bueno, yo acá después voy a ver si agrego una diapositiva que diga cuál es el grado de adopción. Voy a ver si puedo armar algo de eso. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Se ve bien todo? ¿Sí? Sí, profe, se escucha bien y se ve bien. Perfecto, gracias. Abstracción. Fíjense, estos gráficos que yo estoy mostrando acá son del libro de Grady Book, ¿sí? Por eso los pongo. Tienen sus años, pero son los mismos gráficos que él utilizó para explicar algunos conceptos, ¿no? ¿Cómo explicamos la abstracción? ¿Sí? ¿Cómo explicamos la abstracción? Y si ustedes abren el libro se van a ver con este tipo de gráficos, ¿no? Una abstracción denota las características esenciales de un objeto que lo distingue de todos los demás tipos de objetos y proporciona así fronteras conceptuales nítidamente definidas a la perspectiva del observador. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense cómo acá tenemos un gato, acá tenemos la señora que debe ser la dueña, y acá tenemos la veterinaria. Y fíjense, desde el punto de vista del observador, obviamente que representa características que son esenciales según el observador. ¿Cuáles son? Esto es abstracción, ¿no? Y estos son mensajes. Bueno, abstracción, lo vimos, pero ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta con respecto a la abstracción en objetos, ¿no? Bueno, es un tema. Diagramas de UML. Sí, tenemos los diagramas de clases, diagramas de objetos, diagramas de caso de uso, diagramas de secuencia, ¿sí? ¿Para qué sirven los diagramas de clases? Se utilizan para modelar la estructura estática de un sistema de software, mostrando las clases, sus atributos, métodos y relaciones entre ellas. Diagrama de objetos. Este diagrama muestra una instancia particular de un objeto en un momento específico, incluyendo sus atributos y relaciones con otros objetos. Se utiliza para representar ejemplos concretos de un objeto en un sistema. Diagramas de caso de uso. Este diagrama se utiliza para modelar la interacción entre actores, usuarios, sistemas externos y el sistema de software. Diagrama de secuencia. Este diagrama muestra la interacción temporal entre los objetos de un sistema. O sea que acá vimos ya 4 y si seguimos viendo, esto es una breve introducción, después van a ver que en este documento se explican un poco más. Tenemos el diagrama de comunicación, que es similar al diagrama de secuencia, ¿sí? La diferencia entre el diagrama de secuencia y el diagrama de comunicación es que el diagrama de secuencia, el que tenemos acá arriba, muestra la secuencia y la temporalidad de los mensajes, cosa que el diagrama de comunicación no los muestra, ¿sí? Solo muestra los mensajes que intercambian los objetos, ¿sí? Y no me puede mostrar la secuencia. Después hay algunas adaptaciones que le han hecho al diagrama de secuencia, bueno,
al diagrama de comunicación, como ponerle numeritos a los mensajes para establecer cierta secuencia, pero no es lo mismo. Tenemos el diagrama de actividad que se utiliza para modelar el flujo de trabajo. Por lo general, los diagramas de actividad se utilizan para definir los métodos internos que están dentro de las clases. El diagrama de estados es un diagrama complementario, ¿sí? Es un diagrama que me ayuda a definir los comportamientos. Y por lo general, ¿cuándo lo uso? Lo uso siempre y lo uso cuando tengo objetos complejos, ¿sí? Digamos, cuando el cambio de estado de los objetos es complejo, por ejemplo, el objeto avión, ¿cómo está el avión? Está en el hangar, está en la pista, está despegando, está en vuelo, está aterrizando, está esperando pista para aterrizar, está en emergencia, ¿sí? Entonces, tengo una serie de estados que son bastante complejos de manejar, de gestionar, entonces ahí sí necesito un diagrama de secuencia, ¿sí? Perdón, de estados. Diagramas de componentes, este es un diagrama ya que es cuando lo utilizo, cuando yo empaqueto las clases, es un diagrama ya que voy utilizando, se utiliza mucho más en la fase en donde estoy preparando para la implementación, ¿sí? Cómo son los componentes, ¿sí? Es decir, por lo general un componente es un empaquetado de clases, ¿sí? Todas estas clases las empaqueto y formo un componente. Ejemplo, pues yo podría decir, bueno, este es el componente compras, este es el componente ventas, este es el componente de gestión al cliente. Entonces, voy poniendo distintos componentes, distintas soluciones que las voy empaquetando, ¿sí? Dentro de lo que llamamos componentes. Y el diagrama de despliegue, ¿sí? Es un diagrama que me muestra cómo voy a desplegar esos componentes, ¿sí? En distintos nodos. Puede decir, bueno, este componente lo voy a poner en la nube, este componente va a estar en casa central, este componente lo voy a tener en las sucursales. ¿Sí? Son diagramas distintos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Por ahora no, profe, a menos de mi Bueno, parte. ok. Clases y objetos. ¿Sí? Yo tengo los objetos. ¿Sí? Es decir, alguien me puede... nosotros, ¿qué pensamos? En clases son objetos. En ¿Qué dice? objetos. Exactamente, en objetos. Nosotros pensamos en objetos. Y después, lo que tenemos que hacer es construir esa abstracción, ¿sí? Y generar las clases. Pero nuestro pensamiento es en objetos, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a diseñar en objetos, lo primero que tengo que hacer es detectar los objetos. Y de acuerdo a esos atributos que tienen los objetos, puedo abstraer en clases, ¿sí? Ejemplo, yo acá tengo los objetos bicicleta, ¿sí? Y puedo abstraer en la clase bicicleta, no sé, con atributos que me lo definen como el tamaño del cuadro, el tamaño de las ruedas, las diferentes marchas que puede tener, el material, ¿sí? Y acá las operaciones es qué hace ese objeto, que serían sus métodos. Lo mismo que acá, tengo objetos, ¿sí? Distintos polígonos, ¿sí? Y los abstraigo en la clase polígono. Fíjense que cuando tengo un ejemplo, la clase perro, fíjense que lo puedo abstraer de la siguiente manera. Yo tengo acá tengo los atributos, ¿sí? El nombre, la raza, el nacimiento, la identificación, o sea que, y puedo seguir agregando atributos, ¿sí? Para poder generar objetos perro. Y acá tengo el comportamiento común, porque en la clase tengo el comportamiento común. Ejemplo, marcar territorio, X y Z, como darle una posición de geolocalización en donde tienen que marcar su territorio. Guardar hueso, recuperar hueso, y así le podemos seguir poniendo lo que serían métodos similares, ¿sí? Pero tienen que ser similares con la clase perro, ¿sí?
Y acá es donde empezamos a respetar la identidad de la clase. Yo no podría, dentro de la clase perro, decir, no sé, hacer maullar al gato, ¿sí? Porque de alguna manera estoy transgrediendo, ¿sí? Esa, esa capacidad de que cada clase tenga el manejo de su propio comportamiento. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. En las clases deben diseñarse atributos de forma que permitan identificar a los objetos de manera única, o sea que los objetos, ¿sí?, tienen una identificación única, ¿sí? Es decir, o sea que cada objeto tiene una identidad única. La identidad acompaña la vida del objeto desde su creación hasta su destrucción. Después tenemos otro atributo, que es el encapsulamiento, ¿sí? Es el proceso de almacenar en un mismo compartimiento los elementos de una abstracción que constituyen su estructura y su comportamiento. O sea que dentro de una clase yo voy a encapsular toda su complejidad, ¿sí? Fíjense, acá, a ver si lo puedo, sí, lo voy a ver. Fíjense dentro de la clase gato, ¿sí? Tengo una complejidad importante, ¿sí? Y fíjense que en la clase, no sé si leen ahí, ¿se está leyendo? Se pixela un poco, pero vamos a ahí. Fíjense que dentro de la clase tenemos distintos, lo que sería distintos mecanismos. Toda esa complejidad se trata de encapsular, ¿sí? Acá tenemos enfadar perros, enredar madejas, saltar, ronronear, acá tengo el método ronroneador, el método para saltar. O sea que fíjense que la idea es que nosotros veamos al objeto y encapsular toda su complejidad. El encapsulamiento oculta los detalles de la implementación del objeto. Por eso es que hacen todo esto como si fuera complejo, ¿no? Para que vean cuál es el mecanismo, digamos, cuál es el significado del encapsulamiento. Una clase es un conjunto de objetos que comparten una estructura en común y un comportamiento en común, ¿sí? O sea que tengo la clase autos, o sea que todos los autos deberían tener un comportamiento similar. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No, profe. Eh, ¿Cómo se llama? Estos conceptos, bueno, lo vemos mucho cuando tratamos temas ¿cómo se llama? Bueno, al menos yo en programación web, porque vemos programación orientada a objetos y bueno, lo tratamos mucho, el concepto de que cada objeto en sí tenga su propia particularidad y bueno, los niveles de protección y demás, que bueno, ya eso se va para otro lado. Está Pero, muy bien, está muy bien. sí, Sí, vamos bien. vamos bien. Se va a ir complejizando a medida que avanzamos. Estamos haciendo un repaso, pero va bien. Bueno, después tenemos los diagramas de clases, ¿sí? Con la anotación de un diagrama de clases, ¿sí? El nombre de la clase, los atributos, las funciones, ¿sí? La asociación, ¿sí? Un ejemplo de asociación, persona-mascota, ejemplo de asociación, es un tipo de relación, es el más común, ¿sí? Una clase se asocia a otra clase, ¿sí? O sea que cuando tenemos una asociación, nosotros ya estamos previendo que por esa asociación vamos a tener un intercambio de mensajes o una colaboración. ¿Qué quiere decir? Que mascota va a colaborar con persona o persona con mascota. Agregación es una representación jerárquica la agregación, ¿no? Que indica a un objeto y a las partes que componen ese objeto, es decir, representa relaciones en las que un objeto es parte de otro, ¿sí? Un objeto es parte de otro, esa es la agregación. La tabla de madera es parte de la mesa.
una pata de madera que acá no está puede ser parte de la mesa, ¿sí? Se representa con una línea que tiene un rombo, bueno, de esta manera, ¿sí? Ejemplo de agregación. Composición. La composición es similar a la agregación, representa una relación jerárquica entre un objeto y las partes que lo componen, pero de una forma más fuerte. En este caso, los elementos que forman la parte no tienen sentido de existencia cuando el primero no existe. ¿Qué quiere decir? Si no existen los pasajeros, no existiría el vuelo, ¿sí? No tiene sentido, no vamos a enviar un vuelo con 0 pasajeros. Es decir, cuando el elemento que contiene a los otros desaparece, deben desaparecer todos, ya que no tiene sentido por sí mismos, sino que dependen del elemento, ¿sí? Es decir, no es que desaparecen las personas, desaparecen el pasajero en sí, porque no está volando, ¿sí? Diagrama de agregación y composición. La diferencia entre la agregación y composición es semántica, por lo que a veces no está del todo definida. ¿Sí? A veces, bueno, esto es composición o es agregación. Bueno, ¿sí? Ninguna de las dos tienen análogos en muchos lenguajes de programación, como por ejemplo Java. Un agregado representa un todo que compone varias partes. De esa manera, un comité es un agregado. Pone un directorio de una empresa, es un agregado. Una reunión es un agregado de una agenda, una sala y los asistentes, ¿sí? En un momento de la implementación, esta relación no es de contenido. Una reunión no contiene una sala, ¿sí? La composición, por otro lado, implica un acoplamiento aún más estricto, ¿sí? Que la agregación. Definitivamente implica contención. El requisito básico es que si una clase de objetos llamado contenedor se compone de otros objetos llamados elementos, entonces los elementos aparecerán y también serán destruidos como un efecto secundario de crear o destruir el contenedor. Sería raro que un elemento no se declare como privado. Un ejemplo podría ser el nombre de y la dirección de un cliente, ¿sí? Son privados del cliente, ¿sí? Un cliente sin nombre o dirección no tiene valor, ¿sí? Bueno, acá tenemos tipos de relaciones, también tenemos la herencia, ¿sí? La herencia es una relación muy común en el diagrama de clases. Este tipo de relaciones permite que una clase hija o subclase reciba los atributos pez, perro, gato, animal, ¿sí? Todos los animales respiran, pero el pez nada, el perro ladra y el gato maulla, ¿sí? En ejemplo simple. Bueno, ¿cómo confeccionar un diagrama de clases? Sí, los diagramas de clases van de la mano del diseño orientado a objetos. Por lo tanto, saber lo básico de este tipo de diseño es una parte clave para poder dibujar un diagrama de clase. ¿Qué necesito saber? Identificar el nombre de la clase, las relaciones y crear la estructura, ¿sí? Acá cuando creo la estructura, nombre de la clase, vincularlo con los conectores apropiados, ¿sí? Vamos a ver buenas prácticas para el diagrama de clases. Esto es buenas prácticas. Los diagramas de clases pueden tender a volverse incoherentes a medida que se expanden y crecen, ¿sí? Cuando yo empiezo a expandir el diagrama de clases puede volverse un poco incomprensibles. Es mejor evitar la creación de diagramas grandes y dividirlos en otros más pequeños que se puedan vincular entre sí más adelante, ¿sí? Eso es una buena práctica. Otra buena práctica es usando la notación de clase simple, ¿sí? Sean simples para usar la notación de las clases. Pueden crear rápidamente una visión general de alto nivel de su sistema. Se puede crear un diagrama detallado por separado según sea necesario. Incluso vincularlo al primero para una referencia fácil. Cuantas más líneas se superpongan en sus diagramas de clases, más abarrotado se vuelve y por lo tanto más se complica utilizarlo.
asegúrense de que no haya dos líneas cruzadas entre sí, ¿sí? Tiene que ser ordenado. Si hay que reescribirlo, es mejor reescribirlo. Hay algo que también estas son buenas prácticas, ¿sí? Buenas prácticas que nos ayudan a generar mejores diseños. Otra buena práctica es usar colores. Usar colores para agrupar módulos comunes, ¿sí? Si yo tengo módulos comunes o clases que de alguna manera se agrupan por alguna característica, las puedo usar un color distinto para que visualmente se tenga un mejor entendimiento del diagrama. Eso con respecto, sigamos un poquito más, ocultar información. De ser posible en una clase, especificar con características de ser posible en una clase especificar qué características están disponibles a todos los clientes, a los herederos, a algunos clientes, o solo pueden ser utilizadas internamente. Acá es muy importante definir la parte pública de la privada. Esto es muy importante, ¿sí? Y por lo general, la parte privada siempre es mucho más grande o mucho o mayor que la parte pública, ¿sí? Bueno, acá tienen yo les dejo algunos diagramas de clase, ¿sí? Para que tengan de referencia. Este es un diagrama de clase de una clínica veterinaria, ¿sí? La persona, animal, diagnóstico, factura, ¿sí? Esto es un diagrama de clase de un sistema para gestionar una clínica veterinaria, ¿sí? Ahí lo tienen como referencia. Después lo pueden. Otro diagrama, ¿sí? Un diagrama de clase para gestionar un zoológico, la fachada del zoológico, gestor de especies, gestor de usuarios, gestor itinerario, ¿sí? Acá puse varios diagramas. Diagrama de clases de una tienda, ¿sí? ¿Sí? Una tienda, acá tenemos el pedido, el pago, el envío, el cliente, la línea de producto, el carrito de compra, lo típico, ¿sí? Típico, o sea que ya hay cosas que hay mucha experiencia, ¿sí? O sea que si yo tengo que hacer un sistema para una venta a través de un sitio web, ya sé que voy a tener que tener el pedido, la línea de producto, el carrito, el producto, el pago, ¿sí? Bueno, diagramas ¿alguna pregunta con esto? No. Por ahora no, profe. Bueno. Diagramas de casos de uso, ¿sí? Diagrama de caso de uso es uno de los diagramas incluidos en UML, estando clasificado dentro del grupo de diagramas de comportamiento. Es con total seguridad el diagrama más conocido y utilizado. O sea que vamos a pasarlo más rápido, ¿sí? Representa los requisitos funcionales, ¿sí? Digamos, ¿qué necesitamos, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de los diagramas de caso de uso? Representar los requisitos funcionales, representar los actores, representar las relaciones entre requisitos funcionales y actores, guiar el desarrollo del sistema, comunicarse en forma precisa entre el cliente y el desarrollador. Acá tenemos el actor, una representación del actor, que es el actor, los actores. Acá tenemos el caso de uso base, el include, ¿sí? Esto me avisan si alguien tiene alguna pregunta, freno y lo explico con mayor detalle, pero si no, asumo que ya lo han visto. Caso de uso, el include, ¿sí? Diagrama de caso, elementos de un diagrama, relaciones, ¿sí? Ejemplo de uso del include. El include nos lleva a veces a la reutilización, ¿no? Esto, ¿sí? Emitir factura, autenticación, bueno. El extend, otro ejemplo de extend, ¿sí? Vamos a ver las buenas prácticas del caso de uso, ¿sí? de los diagramas de caso de uso. Estas son buenas prácticas. Identificar y describir los actores. Los actores
son los roles o entidades externas que interactúan con el sistema. Es importante identificar y describir claramente los actores relevantes en el contexto del sistema que se está modelando. Lo que tengo que detectar cuando estoy diseñando un sistema es quién lo va a usar, quiénes van a ser los que van a adoptar ese sistema. Entonces, esos son los actores. Eso es lo principal. Déjenme ver, porque ustedes dicen, a ver, déjenme, acá está, miren. Esto es un trabajo que estaba haciendo hoy. Obviamente que después uno déjenme ver a ver si tengo algo. A ver. Como para mostrarles, ¿no? Para que ustedes puedan de alguna manera tener denme un minutito. Fíjense que no les voy a pedir que lo que lo lean ni nada por el estilo, pero para que vean, esto lo estaba haciendo hoy. Fíjense cómo de alguna manera, acá lo primero que hacemos es identificar los actores o los roles, ¿sí? En este caso, se identifican los roles, ¿sí? Es un ingeniero de activos, un planificador de mantenimiento, un trabajador de mantenimiento, un gerente de mantenimiento, ¿sí? Con sus roles. Estos en definitiva son actores que me sirven también después para ver cómo interactúan estos actores. Acá está dentro del proyecto, ¿sí? Pero además de después de armar los casos de uso que acá no están, empiezo a identificar a los actores como un elemento totalmente eh, totalmente relevante dentro del diseño, ¿sí? Identificar a los actores. Por eso, más allá que después uno lo que tiene que hacer después de los diagramas es proyectarlos según la audiencia que tiene, ¿sí? Pero identificar y describir los actores es una muy buena práctica. ¿Y cuándo? Desde el minuto cero, ¿sí? Otro es identificar y describir los casos de uso. Yo puedo identificar los casos de uso y después empezar a ver a qué actor lo voy asignando, ¿sí? La idea es identificarlos. Establecer relaciones adecuadas, ¿sí? Utilizar relaciones adecuadas como asociación, inclusión, herencia, para modelar la relación entre los actores y casos de uso. Después van a ver que en algunos siempre aparece herencia en lo que es de los actores, ¿no? Mantener la simplicidad, evitar la sobrecarga de información en los diagramas de casos de uso, mantener los simples y centrados en el objetivo de alto nivel. Utilizar una notación clara, fundamental. Validar los casos de uso, verificar que los casos de uso sean comprensibles y realistas. ¿Sí? Si yo hago casos de uso que no se entienden, no está sumando. Revisar y actualizar, hacer revisiones periódicas de los diagramas de caso de uso, porque por ahí los puedo enriquecer.
utilizar los diagramas, comunicación efectiva, o utilizar los diagramas de caso de uso como herramienta de comunicación efectiva con los stakeholders, ¿sí? Documentación adecuada y asegurarse de que los diagramas de caso de uso estén debidamente documentados, incluyendo descripciones claras de los actores. Integración con otros diagramas, utilizar los diagramas de caso de uso en conjunto con otros diagramas de UML, como diagramas de secuencia, actividades, ¿sí? Ahí tenemos las mejores prácticas y luego tenemos diagramas de caso de uso, ejemplos, clínica veterinaria, acá tienen diagrama de caso de uso de la clínica, ¿sí? Veterinaria, ¿sí? Diagrama de caso de uso de la clínica veterinaria también, tengo varios, así que después los pueden ver tranquilos, ¿sí? ¿Alguna pregunta con diagrama de caso de uso? Creo que no, ¿no? Tenemos los diagramas de secuencia, ¿sí? Tenemos los elementos principales, está focalizado en el tiempo. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a ver. Fíjense que el diagrama de secuencia, voy a parar en un diagrama donde, acá. En un diagrama de secuencia represento objetos, ¿sí? Objetos en donde un objeto envía un mensaje a otro. Ejemplo, este objeto envía un mensaje de crear otro objeto. Fíjense cómo el tiempo transcurre de arriba hacia abajo. O sea que fíjense en este caso, el objeto es creado en un momento posterior, este objeto, y después es destruido, ¿no? Fíjense, y esta es la línea de vida del objeto, ¿sí? Y la destrucción del objeto se marca con una X, ¿sí? Y esta es la colaboración, ¿sí? Esta es la línea de vida del objeto, con esto represento el mensaje, con esto represento la colaboración. Vamos a ver otro, y fíjense acá. Tengo el objeto 1, el objeto 2 y el objeto 3. El objeto 1 crea al objeto 3, o sea que ¿sí? Se crea en este momento. Fíjense que acá el objeto 1 luego le manda otro mensaje que le dice buscar libro, ¿sí? Y le manda acá los parámetros, ¿sí? Y una vez que lo busca, lo destruye, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Fíjense que le manda buscar libro y destroy, ¿sí? Entonces este objeto colabora, devuelve el libro, o sea que ejecuta el método, ¿sí? De buscar libro, ¿sí? Devuelve el libro, book5, acá está, y se destruye, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Este objeto 1 después take order, toma la orden, y el objeto 2 colabora ejecutando un método y le manda un mensaje de order receive. ¿Queda claro cómo es el diagrama de secuencia? ¿Sí? Sí, profe. El diagrama de secuencia también lo trabajamos en la ingeniería de requerimientos. Lo hacemos en base a la especificación de los casos de uso. Tenemos que hacer un diagrama de secuencia y bueno, trabajamos eso bastante en esa materia. Perfecto, perfecto. Acá tienen otro ejemplo del diagrama de secuencia. Acá ya se complica un poquito más, ¿sí? Fíjense que tienen más mensajes. Lo bueno es que respetar esta sintaxis, ¿sí? El tiempo transcurre de arriba hacia abajo, la secuencia de los mensajes, cómo se van interactuando los objetos a través de los mensajes. Acá tienen otro diagrama de secuencia, ¿sí? Estos son todos objetos. Otro ejemplo de diagrama de secuencia, ¿sí? Venta de tickets,
Así que bueno, estos los que vimos son los diagramas más utilizados. No me asombra de que los vean. Los diagramas de clase, caso de uso y secuencia. Después viene el diagrama de estados. ¿Sí? Acá tienen un diagrama de estados. ¿Sí? Fíjense, con esta sintaxis se comienza el estado inicial y este es el estado final. Esto es estado inicial y esto es estado final. Estado inicial, estado final. Acá tenemos un ejemplo de un diagrama de estados. ¿Sí? Estado inicial va al estado 1, ¿sí? Ante este estímulo pasa al estado 2, ¿sí? Y acá tengo todos estos cambios de estado. Ejemplo de un diagrama de estado de una persona, ¿sí? En el ámbito laboral, ¿sí? Paro es sin empleo o desempleado. Entonces, el estado inicial, uno está desempleado, ¿sí? Y de desempleado puedo pasar a jubilado, o si tengo una jubilación, y si no, puedo pasar a contratado y estar activo. De activo, si me despiden o termina la relación laboral, puedo pasar a desempleado, y si no, de activo, puedo pasar a jubilado. Es un diagrama de estado simple. Acá tengo un diagrama de estado un poco más complejo, ¿sí? Diagrama de estados concurrentes. Y eso con respecto al diagrama de estado. Después ya acá hay diagramas que no se utilizan tanto, que es el diagrama de componentes, ¿no? Donde tengo subsistemas. ¿Lo vieron el diagrama de componentes? No, eso no lo vimos. Ok. Acá cada componente es un empaquetamiento de clases, ¿sí? Tomo clases y formo un componente. Entonces esos componentes se comunican a través de interfaces, ¿sí? Puedo tener el subsistema 1, acá puedo tener el main, subsistema 2, 3, 4. Entonces, con este diagrama de componentes, empiezo a mostrar cómo se comunican los distintos componentes del sistema. Diagrama de componentes, ejemplos de componentes, ¿sí? Gestor de incidencias, ¿sí? Gestor de workflow, ¿sí? Un componente es un bloque de unidades lógicas del sistema, una abstracción ligeramente más alta que las clases. Por eso es un empaquetamiento de clases. Yo podría poner que un diagrama de componentes sería administración interna de la veterinaria. Ese es un componente. Bueno, el sistema de administración de veterinaria, ¿cuántos componentes va a tener? Y bueno, la administración interna, la gestión de, no sé, de, de citas para las mascotas, el gestor de recetas, ¿sí? Y entonces ahí elaboro los componentes, ¿sí? También es posible utilizar un diagrama de paquetes. Esto ya es un poquito más abstracto, digamos, más de alto nivel, es decir, varios componentes, empaquetarlos en un paquete más grande. La interfaz está siempre asociada a un componente y se utiliza para representar la zona del módulo. Yo tengo el componente de cobro, el componente de pago, el componente de ventas, ¿sí? Entonces son componentes, ¿sí? Entonces, esto es parte del diseño porque en realidad para delimitar el alcance tengo que conocer la totalidad de los componentes. Un componente se relaciona con otro componente a través de una interfaz. Fíjense, diagrama de componentes ejemplo, ¿sí? Diagrama de componentes de la clínica veterinaria, ¿sí? Tenemos la capa de presentación, ¿sí? ¿Sí? Que es un paquete, el paquete de presentación. Tengo la interfaz con el usuario, la interfaz con el administrador. O sea que ya tengo dos componentes, uno que es el donde el usuario se loguea al sistema de la clínica veterinaria y otro es donde el administrador se loguea a la clínica veterinaria. Después la lógica del negocio
Fíjate, esto está muy bueno porque sería como un diseño en 3 capas, ¿no? La presentación, la lógica del negocio y acá tengo toda la parte de las bases de datos, ¿sí? Entonces acá tengo, dentro de la lógica del negocio, tengo distintos componentes. Creación de facturas, gestión de animales, gestión de empleados, gestión documental, workflow y gestor de avisos. Obviamente, cada creación de facturas va a tener su diagrama de clases, su diagrama de secuencias, su diagrama de estados, ¿sí? Cada uno de estos va a tener sus propios diagramas, pero después como están empaquetados, todo esto forma la lógica del negocio. Y después tengo paquetes, ¿sí? Que gestionan las bases de datos y paquetes que gestionan algún servicio necesario para los componentes que están dentro de la lógica del negocio. ¿Preguntas acá? De mi parte, no, profe. Ok. Seguimos viendo un poquito diagramas de componente, ejemplo, ¿sí? Pedido, producto, cliente, factura. Fíjense cómo diagrama de componentes de una tienda online, ¿sí? Obviamente que dentro del componente pedido está todo lo que necesito para armar el pedido, ¿sí? ¿Qué necesito para armar el pedido? Y bueno, necesito una lista de productos para poder elegir el producto, después necesito el carrito, necesito los precios, necesito los impuestos, bueno, todo lo que ustedes. Después, obviamente, el producto. ¿Y qué necesito para armar el producto? Y el producto necesito saber de qué proveedor viene, el precio, la cantidad de productos que hay. Y el cliente necesito lo de siempre, la dirección, el número de documento y la factura, y lo mismo, todo lo referente a la factura. Y ahí porque el componente factura no es el objeto factura, el componente factura es el componente que gestiona todo el proceso de facturación. El componente cliente es el que gestiona todo el proceso cliente, el que lo da de alta, el que lo valida, el que le da la tarjeta de fidelidad, el que le hace cambiar la password de su sistema, ¿se entiende? Acá no estamos hablando de la clase cliente, estamos hablando del componente cliente, que es un conjunto de clases que están asociadas al cliente y que los empaquetamos en un componente. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O voy muy rápido? Yo no entendí, profe. Es como que todo va a estar dentro, o sea, todo lo relacionado al cliente, bueno, paquete cliente y ya. Que O sí. sea, yo hago esa analogía. Así que, Exactamente. Y sí, porque si no, imagínense que si acá me pongo a hablar a nivel de clases, y quizás tengo 30 clases acá. Entonces ya se me hace complejo ver esto, ¿sí? Bueno, acá tenemos diagrama de un cajero, diagrama de componente de un cajero. Fíjense, tengo el cajero, la consola del cliente, la base de datos del banco, la consola del empleado, lector de tarjetas, página web. Fíjense cómo empiezo a componentizar una solución. Y para abajo tengo todo un subsistema, ¿sí? Para eso me sirve el diagrama de componentes. Bueno, acá tienen práctica adicional, ¿no? Graficar el diagrama de componentes de una tienda web teniendo en cuenta los siguientes componentes. Esto si quieren lo pueden hacer, eso es para que practiquen ustedes. Servidor web, base de datos, sistema de pago. Acá se les enumera cada componente, ¿sí? Lo que ustedes le tienen que hacer es unirlos, ¿sí? Pero eso es algo que es para que practiquen esto, ¿sí? Diagrama de despliegue, construcción. Este es el diagrama de despliegue. ¿Alguna duda con el diagrama de componentes? ¿No? Bueno, diagrama de despliegue. El diagrama de despliegue eh, es un diagrama, ¿sí? Vamos a ver acá, de estructura, ¿sí? Es utilizado para representar la distribución física de los componentes de software en los distintos nodos, ¿sí? Y el nodo se representa de esta manera. Vamos a ir, fíjense,
yo puedo tener nodos y subnodos adentro. ¿Sí? Hasta ahora no me dice nada. Servidor de base de datos y nodos. Nodos. Hasta ahora tampoco me dice nada. ¿Sí? Un nodo se relaciona con otro. ¿Sí? Un nodo se relaciona con otro. Pero acá es donde se empieza a tomar forma esto, ¿sí? Entonces yo tengo el nodo del cliente, en el nodo donde está el cliente, ¿sí? Yo voy a poner el componente interfaz, el componente buscador y un componente de Ajax. El nodo donde está el móvil, voy a poner el componente de interfaz móvil. Y este nodo, tanto el componente, el nodo móvil como el nodo cliente, se comunica con el servidor web. ¿Sí? Y el servidor web se comunica con el servidor de aplicaciones. El servidor de aplicaciones con la impresora y la base de datos. Y dentro del servidor web voy a tener aplicación, Apache, utilidades, ¿sí? Y fíjense cómo lo que me está diciendo este diagrama de despliegue es cómo voy a montar los componentes en distintos lugares físicos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Va bien? Yo hago tanto porque los que me dan el ritmo de cómo avanzo son ustedes, ¿no? Si ustedes, lo que yo no quiero es que yo avance y ustedes quede algo sin entender y después por ahí ustedes no puedan entender lo que sigue, porque esto va a incrementar. Si ustedes me dicen que vamos bien, sigo. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Bueno, hasta acá, de alguna manera, vimos los diagramas, digamos que los más representativos, quedan otros diagramas, pero eso con respecto a UML, ¿sí? Pero ahora sigamos con lo que se refiere a el diseño orientado a objetos. ¿Cómo se utiliza UML en el proceso de desarrollo? Acá vamos a ver un poco de lo que llamamos herramientas case. ¿Qué son las herramientas case? ¿Las escucharon en algún momento las herramientas case? Sí, perdón si hace un rato no estaba hablando, me tuve que levantar para atender algo acá. Sí, Sí, las herramientas Case la vemos al momento de desarrollar un proyecto en la materia de técnica de programación y bueno, también un poco en lo que es, creo que era base de datos 2 y ingeniería de requerimientos. perfecto. Perfecto. Las herramientas case, ¿sí? Son herramientas, ¿sí? Que de alguna manera nos ayudan, ¿sí? En lo que es en la ingeniería de software. Son aplicaciones de software que asisten a los ingenieros de software en la creación de diseño, implementación, pruebas y mantenimiento del sistema de software. Estas herramientas proporcionan un conjunto de funcionalidades integradas que ayudan a los equipos de desarrollo de software a realizar tareas específicas relacionadas con la ingeniería de software de manera más eficiente y efectiva. Y acá tenemos algunas herramientas case, ¿no? Enterprise Architect, IBM de Rational Rose, Visual Paradigm, Microsoft Visio. Acá el Microsoft Visio es una herramienta de diagrama ampliamente utilizada que ofrece capacidades de modelado visual, incluyendo diagrama de flujo, diagrama de entidad-relación y otros. No es una herramienta case completa. Es popular en organizaciones que utilizan la plataforma de desarrollo Microsoft, ¿sí? Porque
vienen con esa herramienta, entonces la utilizan, ¿sí? Después tenemos Spark System Enterprise Architect, hashtag. Algunas características y ventajas de las herramientas Case, ¿sí? Tienen modelado visual, algunas generan código, reutilización de código, gestión de requerimientos, es por eso que la pueden utilizar en otras materias, gestión de cambios, análisis y pruebas, documentación y colaboración. Existen algunas herramientas Case basadas en la web que se pueden utilizar a través de un navegador web sin necesidad de descargar o instalar software en la computadora local. Estas herramientas son accesibles desde cualquier lugar con conexión a Internet. Estas son algunas de las herramientas Case. ¿Conocen alguna de estas? ¿Han utilizado alguna? Yo utilizo el Enterprise Architect y el Draw.io, que bueno, para hacer los esquemas del trabajo práctico de esta materia. Ok, Pero de las demás que están ahí, Ludicar, Createlli se me hace que la he visto, pero no las conozco. ok, ok. A ver, esperen que estoy acá abriendo. El Modelio también es una herramienta Case, ¿no, profe? ¿Cuál? El Modelio. Sí. Bueno, esa es otra también que usamos mucho en la carrera, que está bastante buena. Ok. Sí, sí, hay muchas y la verdad que lo bueno es usarlas, ¿no? A ver, estoy tratando de que me... A ver, estoy tratando de entrar acá. Bueno, fíjense que acá abrí el rollo, ¿sí? Y fíjense que esta herramienta, ¿qué es? Lo que tiene es, ahí están viendo, ¿no? Fíjense que tienen varios diagramas. Esta es una herramienta simple, ¿sí? Acá tengo varios diagramas de UML, ¿sí? Acá tengo los diagramas básicos, ¿sí? Diagrama de clases. A ver. No quiero empezar a ver. Bueno, acá ya me trae, ¿sí? Fíjense que, y esto es una herramienta Case, ¿sí? Una herramienta que me permite modelar en este caso un diagrama de clases y distintos diagramas y empezar. Esta herramienta es práctica porque es muy liviana, ¿sí? Hay herramientas que son a veces que llevan más tiempo de instalación, pero estas herramientas, cualquiera de estas herramientas, pueden utilizar para lo que sería el trabajo práctico 2, el que viene después, ¿sí? Así que por eso tengan acá lo que hice fue abrir el Droid, ¿sí? Pero ustedes pueden utilizar cualquiera de estas. Fíjense, acá tenemos el Lucid Chart, ¿sí? Fíjense cómo son parecidas, ¿sí? El Creatly, el Droid que les acabo de mostrar es este. Sí, el mismo. Este es el Jenny Model, ¿sí? Otra herramienta Case, ¿sí? Jenny Model, ¿sí? Así que bueno, esto es para que ustedes
tengan una aproximación, ¿sí? Qué herramientas case pueden utilizar para generar diseños, ¿sí? Entregables y documentación. Ahora sí, vamos a entrar en algo de diseño que puro de diseño. Esto no creo que lo hayan visto. ¿Qué es un SDD? Descripción de diseño de software. La descripción de diseño de software, ¿sí? SDD, por sus siglas en inglés, es una descripción escrita de un producto de software que un diseñador de software escribe con el fin de dar a un equipo de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes tienen que hacer un diseño de software, ya está estandarizado, ¿sí? SDD, descripción de diseño de software, es Software Design Description. Software Design Description. Ese es el documento. Y hay una norma que ustedes la pueden buscar, es la 1016-2009, que es de la IEEE, que describe cómo realizar una descripción de diseño de software. Esta norma es una guía desarrollada por el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos, ¿sí? Que establece pautas para la documentación del diseño de software. Los puntos más importantes de esta norma son, bueno, el propósito, el contenido, la vista del diseño, documentación gráfica. La norma va a ir explicando absolutamente todo. Lo bueno que tenemos una norma, ¿sí? Que explica cómo tiene que ser el documento de diseño. Descripción de la narrativa, qué es lo que tengo que escribir, las revisiones, ¿sí? Sugiere que la documentación de diseño de software sea sometida a revisiones formales, mantenimiento de la documentación. En resumen, la norma proporciona pautas para la documentación del diseño de software, incluyendo elementos mínimos, vistas del diseño, documentación gráfica, descripciones, narrativas, revisiones y mantenimiento de la documentación. Entonces, esto hace, ¿sí?, que el diseño esté totalmente normalizado, no solo los diagramas, sino todo el diseño, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes, cuando en el próximo trabajo, no en este que tienen que entregar la semana que viene, en el próximo trabajo, ustedes apliquen esta norma, ¿sí? Nada, es leerla y ver cómo se documenta, ¿sí? Para generar un diseño. ¿Qué es un SDD? Normalmente el SDD contiene la siguiente información. Diseño de arquitectura. Usa características de flujo de información y los relaciona o mapea dentro de la estructura del programa. El diseño de interfaces describe tanto si son internas como si son externas al programa. Diseño del proceso. Me va describiendo cómo tengo que ir documentando todo, ¿sí? ¿Cómo crear documentos de diseño de software? Debemos imaginar esto. Iniciamos un largo viaje por ruta, pero en lugar de usar un mapa, empezás a conducir hacia una dirección general de nuestro destino. Claro, podemos que al final lo logremos o podemos acabar totalmente perdidos en cualquier caso. Hemos perdido un tiempo valioso que podríamos haber ahorrado si hubiésemos utilizado un mapa. Entonces, para crear un documento de diseño, lo primero que necesitamos es tener un plan. En este caso, un documento de diseño de software, al igual que un mapa, es un documento, ¿sí?, que puede ayudar al equipo a mantener el rumbo desde el comienzo, porque me estructura, me dice, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto y esto, ¿sí? Hasta llegar hasta las últimas líneas de código. Un documento de diseño de software, a veces denominado especificación de diseño de software, es un plan detallado para desarrollar una pieza de software. Si yo entrego un documento de diseño de software, el que lo recibe va a tener como los planos, ¿sí?, para construir ese software, ¿sí?
debe describir funcionalidad del software terminado, especificaciones y los planes del equipo para desarrollar, cronograma, objetivo, etc. Tanto si es un contratista independiente, ¿sí? Si es un proyecto en una gran empresa o algo indudable, hay algo indudable. Para cualquier proyecto que se lleve más de un mes, hay que crear un documento detallado de software, ¿sí? Antes de comenzar a programar. A veces es tentador saltearse los pasos a la planificación y dedicarse directamente a la programación. Después de todo, los documentos de diseño de software no son exactamente divertidos, no. Pero se debe tomar el tiempo para crear un buen SDD y ahorrar los dolores de cabeza. ¿Por qué son importantes los SDD? Si eres un desarrollador, tal vez te ha pasado, escribiste miles de líneas de código y luego te diste cuenta de que tú y el cliente tenían visiones completamente diferentes. Esas miles de líneas de código y quién sabe cuántas horas de trabajo que podrías tener que desechar. Al crear un documento de diseño de software, tu equipo de ingeniería y las otras partes interesadas pueden establecer expectativas precisas para el proyecto antes de comenzar a programar. Aunque no hay una forma segura de evitar que la reelaboración de los elementos del proyecto, ¿sí? No hay una forma de decir, bueno, si vos haces esto, seguro que no vas a escribir. No hay algo 100% seguro. Un SDD es un buen punto de partida, ¿sí? Ya estoy disminuyendo el riesgo de que tenga que rehacer algo. Los SDD también ayudan a agilizar el proceso de codificación. Para crear uno, debes pensar en toda la arquitectura de tu sistema antes de escribir cualquier código. Este te permite anticipar cualquier inconveniente u obstáculo y planificar en torno a ellos. A medida que los distintos miembros del equipo trabajan en la creación de sus respectivas partes del software, existe un documento centralizado que describe las funciones, las dependencias y otras informaciones útiles. ¿Qué debemos incluir dentro de un documento de software? ¿Sí? ¿Qué tengo que incluir? Por eso a veces, cuando venga el segundo práctico, ustedes ya saben, tienen que armar un diseño de esta manera. Ahora que tenemos una visión general del camino, es hora que pongamos puntillosos. ¿Cómo se ve realmente un documento de diseño de software? Aunque cada documento será único, obvio, la estructura general del SDD es bastante similar en todos los proyectos. Al crear el tuyo, asegúrate de incluir los siguientes: títulos, autores y revisores. Puede parecer obvio, pero lo hemos incluido por las dudas. Te sorprenderían las cosas que la gente olvida. Al principio de tu SDD, recuerda incluir el título del proyecto, los autores, los revisores, ¿sí? Otro, la descripción funcional. Con esta sección intenta responder una pregunta simple: ¿qué hace el software? ¿Qué hace el software? Por supuesto, para responderla a fondo tendrás que profundizar un poco más. En la descripción funcional deberías cubrir el manejo de errores, los procedimientos de inicio único, las limitaciones de los usuarios y otros detalles similares. ¿Qué más debe incluir un documento de diseño? Un SDD, la interfaz de usuario. Es muy probable que tu proyecto de codificación sea una aplicación, lo que significa que tendrá una interfaz de usuario. Si el proyecto es una biblioteca o algo similar, no habrá interfaz, mientras los clientes, diseñadores de UX y programadores analizan y planifican la interfaz de usuario, es fácil que haya malos entendidos. Si el cliente no comunica adecuadamente su idea, tus equipos pueden construir una interfaz de usuario cuyo diseño sea rechazado. La buena noticia es que estos contratiempos son en su mayor parte totalmente evitables, ¿sí? ¿Por qué? Hay que hablar de algunos temas con el cliente al iniciar.
¿Y qué sería esto? ¿Cambian ciertos elementos en la interfaz como por ejemplo animaciones? ¿Qué elementos son botones? ¿A cuántas pantallas únicas puede navegar el usuario? Hay que hacer todas esas preguntas. Y hay más buenas noticias. Tenemos los wireframes, ¿sí? Que pueden ayudar a responder todas esas preguntas. Cuando el cliente explique su idea, la interfaz de usuario, quizás mediante bocetos en bruto, tu equipo debería crear wireframe. ¿Qué son los wireframes? Son estos que estoy poniendo acá. ¿Sí? Son esqueletos de una interfaz que me sirve a mí para acordar la interfase con el usuario. ¿Qué incluir en los documentos de diseño? Objetivos y hitos. En lugar de abordar el proyecto como un proceso único, ¿sí? Prolongado, puede que te resulte dividirlo por partes. ¿Sí? Puede ser que sea útil. ¿Sí? Debajo de eso hay una serie de hitos, ¿sí? Son tantos de uso interno como externo. Ayudan a mantener el rumbo del equipo, ¿sí? También una priorización. A medida que se empieza a dividir el proyecto en funciones, lo que se recomienda es realizar una matriz, ¿sí? Una matriz de prioridades, ¿sí? Donde yo puedo colocar, ¿sí? Los componentes más prioritarios, ¿sí? Los que tienen alto impacto y alta urgencia, y quizás van acá. Y este componente que tiene bajo impacto y bajo urgencia va acá. Según el cuadrante en el que caiga cada función, decide si deseas incluirla en tu producto mínimo viable, un MVP. ¿Vieron el concepto de MVP? No, al menos, bueno, en lo que voy de la materia, de la carrera, no lo vimos. Ok, ok. La idea es, muchas veces se opta por generar algo que funcione, un producto mínimo viable para empezar a tener algo que funcione y empezar a construir sobre algo tangible. Eso se le llama MVP, ¿sí? Producto mínimo viable. ¿Sí? ¿Qué crees? Que crees un documento de diseño de software e incluya cada una de las secciones mencionadas anteriormente no significa que será eficaz. Es un comienzo claro, pero aprovechar al máximo el documento de diseño es muy importante. Hay que tener en cuenta esto para los documentos de diseño. Estas son las mejores prácticas al generar descripciones de documentos de software. Usar lenguaje sencillo, incluir elementos visuales. Cuando hablamos de elementos visuales son los diagramas, obviamente dicho. Hay que capturar los comentarios con anticipación, ¿sí? Y cada vez que tenemos una reunión, algún cambio, actualizarlos. Estos documentos son bastante vivos. Bueno, ¿alguna pregunta con los documentos? No, ¿no? De mi parte no, profe. Hago Bueno, mucha analogía con lo que es el documento SRS. Al menos yo sí, hago sí. esa analogía. Bueno, bien, bien, bien. Acá por lo menos la idea es que después revisen esto tranquilo, ¿sí? Y vean, este, eh, que todo lo que ustedes necesitan revisar o necesitan algún soporte adicional, ¿no? Así es. Bueno, sigamos. Denme un minutito.
Bueno. Especificaciones relacionadas con actividades de diseño. Actividades y entregables de diseño. ¿Qué actividades están relacionadas? Tenemos análisis de requisitos, diseño arquitectónico, diseño detallado, diseño de la interfaz de usuario. ¿Sí? Vamos a ir un poquitito más adelante. Estas son las actividades, ¿no? Uso de maquetas en el proceso de diseño. Esto es lo que nos faltaba. Fíjense que en el contexto de diseño de software, una maqueta es una representación visual o prototipo del diseño de la interfaz de usuario. Las maquetas son una parte importante del proceso de diseño de software y pueden tener varios propósitos y beneficios, incluyendo el diseño visual, la retroalimentación temprana. ¿Sí? El diseño visual es crear una representación visual de la interfaz de usuario, incluyendo la disposición de los elementos en pantalla. La retroalimentación temprana es, las maquetas se pueden utilizar para obtener retroalimentación de los interesados, de los usuarios finales. Comunicación, la maqueta es una herramienta efectiva para comunicar y colaborar con otros miembros del equipo de desarrollo de software y el cliente. Ahorro de tiempo y recursos. El uso de maquetas puede ayudar a evitar errores costosos. Interacción y mejora continua. Las maquetas se pueden iterar y mejorar en base a la retroalimentación recibida. Existen varios tipos de maquetas. ¿Sí? Cuando hablamos de maquetas tenemos que saber, bueno, ¿qué tipo de maquetas vamos a utilizar? Las maquetas de baja fidelidad, de alta fidelidad, prototipos interactivos, maquetas de animación, maquetas de realidad virtual aumentada. ¿Vieron esto en algún momento? Esto yo sé, creo que no han visto esto. No, profe, no lo vimos. Ok. ¿Qué son las maquetas de baja fidelidad? También conocidas como bocetos o wireframe, lo que les mostré anteriormente, ¿sí? Son representaciones visuales simplificadas de la interfaz de usuario, generalmente en blanco y negro o con colores y formas básicas. Las maquetas de baja fidelidad se utilizan para mostrar estructuras de la interfaz de usuario y la disposición de los elementos en pantalla. Ya después vamos a tener las maquetas de alta fidelidad. Ahí ya tenemos maquetas más detalladas, pueden tener colores, pueden tener imágenes, ¿sí? Después tenemos prototipos interactivos, son maquetas funcionales que permiten a los usuarios interactuar con la interfaz un poco, ¿sí? Maquetas con animación, son maquetas que incluyen animaciones y transiciones para mostrar cómo se logrará la interfaz. Y después tenemos maquetas de realidad virtual, que son aquellas que crean específicamente para aplicaciones de realidad virtual o realidad aumentada. Cada tipo de maqueta tiene su propósito y se utiliza en diferentes etapas del proceso. Fíjense, vamos a aumentar acá, así ven un poquito. Definición de requisitos. Fase de requisitos, tipo de maqueta, no aplica. ¿Sí? Estamos definiendo los requisitos, no. Diseño de arquitectura. Fase de diseño de alto nivel. Y acá puedo utilizar una maqueta de baja fidelidad. Diseño de interfaz de usuario. Fase de diseño de interfaz de usuario. Acá sí, maqueta de alta fidelidad. Diseño de base de datos. Fase de diseño de datos, ¿sí? Maqueta de baja, acá puedo usar cualquiera, ¿sí? Lo mismo, diseño de lógica del negocio, puedo usar cualquiera, y diseño de seguridad, difícilmente que aplique una maqueta. Sí, pero lo principal es esto acá, que ustedes fíjense cuándo utilizar una de alta fidelidad, cuándo utilizar una de baja fidelidad. Vamos a acá bajarle un poquito. Estos son los pasos que nos ayudan, ¿no? Fíjense, lo primero que tengo es un sketch es algo a mano casi. Tengo un wireframe, un mockup y un prototipo. Bajemos un poquito así lo ven. Esto es un tipo de maqueta, es un sketch,
¿sí? Yo puedo armar una maqueta, ¿sí? De una pantalla. Ustedes lo ven ahí, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, profe. Se ve bien. Bueno, esto es un sketch, ¿sí? El logo, van a tener todas estas solapas, ¿sí? Ya me va dando una idea. Esto es un sketch, es lo de más baja densidad. ¿Cómo crear un sketch? Un lápiz, un papel, empezar a jugar con ideas, bocetos, ¿sí? Un wireframe. Esto es un wireframe, ¿sí? Ejemplo de un wireframe. Otro wireframe, ¿sí? Otro wireframe, ¿sí? Acá voy poniendo, es más que nada para proporcionar a los usuarios una idea de una web, de una maqueta, ¿sí? Una aplicación de contenido, ¿sí? Dónde van a estar las distintas, esta es la versión desktop, la versión móvil, fíjense cómo le mostramos mediante un wireframe en la disposición de la información, ¿sí? Bueno, ¿qué es una maqueta ya de alta densidad? Bueno, ya cambia un poco, ¿sí? Un mockup, una maqueta ya cambia, ya veo, ¿sí? Tipos de mockup. Acá ya tengo otra maqueta, ¿sí? Tipos de mockup. Acá ya tengo una de más de alta densidad, ¿sí? Bueno, mientras que los wireframes son un esbozo, los mockups muestran la sensación, la textura del diseño, el prototipo, el que le da vida a la experiencia. Detrás de la experiencia del usuario, un prototipo es un modelo, una representación, demostración o simulación fácilmente ampliable, ¿sí? El prototipo es una representación de alto detalle de un proyecto digital. En ella se puede identificar y operar sistema de navegación, paleta de colores, iconografía, experiencia de usuario, servicio de ayuda, otros elementos del proyecto. ¿Sí? Acá ya tengo un prototipo, ¿sí? Yo ya puedo navegar, puedo utilizarlo, ¿sí? Prototipos UX. Bueno, vamos a ir dejando acá, que yo tengo la sensación de que ya hemos avanzado bastante. Yo quiero porque me queda lo de pseudocódigo y ahí terminamos. Yo cuando volvamos a retomar esto, voy a retomar desde todo lo que son maquetas en adelante, todo esto lo voy a volver a explicar para que quede claro, ¿sí? Voy a explicar más o menos desde las herramientas case, desde acá. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Sí, este es el PDF que está en la unidad 6, ¿sí? Es el mismo, lo abrí desde acá, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? De mi parte, no, profe. Bueno, Pero imagino, al menos en mi caso, lo que me pasa es que, bueno, la mayoría de temas, al menos yo los vi en otras materias, ¿no? Y que estoy cursando ahora actualmente, entonces como que es un poco más ameno todo el contenido. Pero a lo mejor otro compañero que no esté familiarizado, por ejemplo, mucho con UML, tiene otra duda, pero por mi parte ninguna, profe. ok, perfecto. Así que bueno, vamos a organizarnos. La semana que viene ustedes lo que hacen es terminan el TP, y, tómense el jueves para redondearlo, ¿sí? Me lo envían a mi mail, ¿sí? Y mi mail está ahí en EBEA. Y, y ya la otra clase, la próxima clase, nos vemos, que sería el 23, seguimos con esto, ¿sí? Y bueno, después nos quedan todavía la unidad 7, la unidad 8 y la unidad 9, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, nos vemos la clase del 23, ¿sí? Y la semana que viene ustedes
tómense el jueves para terminar con el TP y me lo envían, ¿sí? Listo, profe. Nos vemos. Hasta Nos luego. vemos. Chau, chau. Hasta luego.